Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia. Gracias por acompañarme cada semana. Soy el pastor Anthony Araujo y siempre es una gran alegría para mí poder recibirte en este canal, leer tus mensajes, estudiar juntos la palabra de Dios y de esa manera crecer y prepararnos para el encuentro con Jesús. Así que Dios te bendiga en gran manera. Si por primera vez llegaste a este canal, alguien te invitó, te dio un enlace, o te topaste de la nada como a muchos les está pasando últimamente, pues seas bienvenido a la comunidad. Ya somos poco más de 110,000 personas que semana a semana estudian la Biblia. Así que si tú quieres ser parte de nuestra comunidad, solo tienes que suscribirte al canal. Es gratuito, no cuesta nada y te invito a que puedas compartir este video con otras personas que también crees que están necesitando escuchar de Dios. El estudio de esta semana tiene que ver con el gran conflicto. Tema difícil, tema complejo, pero a la luz de la Biblia hay muchas respuestas que vamos a encontrar. Así que vamos juntos a orar a Dios. Padre Celestial, hemos tomado este momento, Señor, para encontrarnos contigo, para escuchar tu voz y encontrar verdades que necesitamos conocer. Por favor, Señor, seas tú con nosotros. Tu Santo Espíritu sea nuestro guía, quien nos enseñe y nos haga comprender tu verdad, para que esa verdad sea puesta en el corazón nuestro y podamos vivirlo cada día. Bendice a mis amigos al otro lado de esta pantalla, a aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando momentos difíciles. Por favor, no los abandones, muéstrate a ellos y que este mensaje, que este video traiga paz a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, empecemos nuestro estudio con el día domingo de la lección. El estudio está basado en la parábola del trigo y la cizaña, una parábola muy conocida donde la Biblia menciona que un hombre sembró buena semilla en su campo y mientras todos dormían vino una persona mala y sembró la cizaña. Y cuando se dan cuenta de que había cizaña junto con el trigo, cuando empezó a crecer. Esta parábola no solamente intenta responder un diagnóstico de quienes están dentro del pueblo de Dios ahora. Me refiero, el pueblo de Dios, hemos referido muchas veces, hay trigo, hay gente que es trigo, hay gente que es cizaña. Esto es otro tema aparte, pero más que eso, responde una pregunta más profunda. Y me refiero a la pregunta del gran conflicto. Entonces, pensando en eso, vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 27 al 29. Dice la palabra de Dios. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Este versículo o estos versículos, queridos amigos, responde a esta gran problemática del mal. Porque la pregunta que nosotros siempre hemos planteado es: ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene el mal? Y esta parábola responde justamente a la pregunta, porque los siervos le dicen: Señor, ¿acaso tú no sembraste buena semilla? Es decir, el señor de la casa o el padre de familia jamás había sembrado cizaña, siempre sembró buena semilla. Y todos quedan sorprendidos al ver que había cizaña, porque la pregunta es: ¿quién entonces colocó la cizaña? ¿Cómo es que hay cizaña? ¿Cómo es que entró el mal? ¿Cómo es que entró el pecado? Y la respuesta del Padre es: un enemigo ha hecho esto. Por lo tanto, Dios no es el causante de la cizaña que existe en el mundo, de la maldad que existe a causa del pecado. Cuando Dios creó el mundo, y eso lo vamos a ver en el día siguiente de esta lección, Dios creó todo perfecto. Pero un enemigo hizo eso. ¿Quién es el enemigo? Satanás.
Ahora, yo no voy a explicar mucho la parábola porque ya la parábola tiene su propia explicación en los versículos 36 al 43. Se entiende que el campo es el mundo, se entiende que el trigo es los buenos hijos de Dios, las cizañas son los malos hijos, vamos a llamarlo así, y el sembrador es Dios y el enemigo es Satanás. Pero algo que sí sorprende en esta parte de la lección es el por qué el padre de familia, o vamos a llamarlo ya desde ahora, por qué Dios no quiere que se arranque en la cizaña. ¿Por qué no quiere? Y ojo aquí porque esto es importante. Primero, normalmente en los embrios uno se da cuenta que es cizaña luego de que está creciendo, no es al instante. Y es como que cuando crece ya aparentemente unos 60 centímetros, te das cuenta que aquello puede ser cizaña y no siempre uno está seguro hasta que madura. Por lo tanto, el gran problema es que la cizaña se parecía al trigo. Entonces, ¿por qué el padre de familia o el amo no quería que se arrancara la cizaña? Porque había un peligro de que al arrancar la cizaña se confunda con el trigo. Me dejo entender. Y acá hay 4 grandes enseñanzas. Primero, a veces el ser humano quiere arrancar la cizaña desde una motivación equivocada. Y déjame plantearlo y entenderlo desde la vida práctica de la iglesia. Cuando vemos que alguien fue disciplinado porque falló a la ley, falló a la iglesia, etc., muchas veces para nosotros ese arrancarlo de la iglesia no es redentiva, no es redentora. No lo hacemos con esa motivación, lo hacemos con la motivación de creer que nosotros tenemos que hacer justicia. Y no es así. Cristo no quería que se arrancara la cizaña, porque en realidad la motivación nuestra no es la motivación de Dios. Segundo, no quiso arrancar la cizaña en ese momento porque quería mostrar misericordia tanto para la cizaña como para el trigo. ¿En qué sentido? En que ambos reciben la luz del día, la luz del sol, reciben la lluvia, cae para ambos. Dios quiere que incluso la cizaña aún pueda ver la misericordia de Dios en sus vidas. Tercero, Dios no quería que la cizaña sea arrancada porque había probabilidad de dañar a quien es el trigo. Lo que te comenté, al no ver que es fácil distinguir la cizaña del trigo a menos que ya madure, en ese proceso es mejor dejarla porque tal vez por querer arrancar la cizaña vamos a arrancar el trigo, ¿ok? Y cuarto, yo creo, y esto me enseña justamente esta parábola, Dios no quiere que se arranque aún la cizaña, porque en su sabiduría infinita y en su amor infinito sabe que algunos que hoy son cizaña, mañana pueden ser trigo. Y tú dirás, pero pastor, eso es imposible. Jamás la cizaña, hablando ya netamente de las tierras, de los frutos, de las semillas, jamás la cizaña va a ser trigo. Y es verdad, yo no puedo darte la contra y decirte, no, la cizaña puede crecer y ser trigo en el camino. No, es imposible, ¿verdad? Que la cizaña sea trigo. Bueno, de la misma manera como nosotros humanamente vemos el cambio de una persona que puede ser imposible ante nuestros ojos, para Dios es posible. Así que, como dice la parábola, deja que la cizaña crezca junto con el trigo. Va a llegar un momento de la siega, va a llegar un momento del juicio. Y allí todo saldrá a la luz. Si en tu corazón estás actuando como cizaña, o en tu corazón sientes que eres trigo, pero tu motivación para arrancar la cizaña es una motivación incorrecta, pide perdón a Dios. Si eres cizaña, consideras que eres cizaña, que Satanás te colocó dentro de la iglesia para dañar a la iglesia, para dañar la estructura, Dios te está mostrando misericordia. Pero va a llegar el momento de la siega. Y si por el poder transformador y por un milagro tu corazón no es transformado, tristemente va a tener que ocurrir lo que va a ocurrir con todo lo que se llame cizaña. Se atará y se quemará.
que ese no sea tu destino. Que tu destino sea que tú como trigo espiritual puedas ser recogido en el granero del Señor. Vamos al día lunes de la lección, que lleva por título El origen del conflicto en la tierra. Vamos a leer primero Génesis capítulo 1, versículo 31. La Biblia dice así: Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Esta expresión que básicamente refuerza lo que hemos visto en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién pues sembró cizaña si todo lo que tú habías sembrado era buena semilla? Era la pregunta de los criados, de los siervos de la casa. Bueno, Dios cuando creó el universo, Dios lo creó bueno, pero no solamente bueno. El texto bíblico dice que lo creó bueno y bueno en gran manera. La expresión en el idioma hebreo es Tov Meot. ¿Y qué significa Tov Meot? Significa bueno muy bueno, o bueno grandemente bueno. Ya en una interpretación podría decirse que es perfecto para su propósito, que podría ser perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Dios creó en este mundo, perfección. Dios no creó maldad. Esto ya lo hemos estudiado, no vamos a volver a repetir detalle por detalle. Pero Dios creó todo el universo perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues tristemente, el conflicto llegó a la tierra. Y llegó en Satanás, quien se disfrazó de una serpiente y engañó a Eva. Ahora, reflexionar en esto puede tardarnos mucho tiempo, pero yo no quiero reflexionar ahora en por qué Eva fue engañada o por qué Adán cayó también en el engaño. Yo quiero reflexionar en cómo Satanás utiliza ciertas estrategias que no son del pasado, estrategias que él usa todavía en estos días para que los hijos de Dios sigan cayendo en el engaño. Y esto es justamente lo que ocurrió. Cuando leemos Génesis capítulo 3, donde habla de la caída del hombre, de la entrada del pecado, el capítulo 3 menciona por lo menos 4 estrategias del diablo. Y la primera estrategia está en el versículo número 1, donde dice lo siguiente: y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y aquí está la primera estrategia del diablo, porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, vamos a darnos cuenta que en ningún momento la orden de Dios fue que no comieran de nada. La orden de Dios fue: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando la serpiente habla con Eva, la serpiente le dice: Dios te ha dicho que no comas de nada. Entonces aquí está la primera estrategia del diablo. ¿Y cuál es? Tergiversar la palabra de Dios. Y eso le funciona muy bien al diablo. Tergiversar la verdad. Por eso es que existen tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas creencias mismas dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto para tergiversar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cuidarnos de eso? Conociendo la verdad, leyendo la Biblia. Segundo, dice el versículo número 4: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué hace el diablo como estrategia número 2? Él minimiza las consecuencias del pecado. Él te dice: mira, no, lo que vas a hacer no está mal, todo el mundo lo hace. No es un error, es cuestión de adaptarnos, es cuestión de que aprendamos. No, el diablo es muy astuto, querida iglesia. Es muy astuto para minimizar el pecado. Que si todo el mundo lo hace, entonces las cosas son relativas, ya no hay verdad absoluta, la verdad cada quien lo tiene. Y eso es falso. Aquí le dice a Eva: mira, come, no te va a pasar nada, no vas a morir.
¿Qué está haciendo? Minimizando la consecuencia del pecado, cuando Dios claramente había dicho de que sí iban a morir. ¿Te das cuenta? Tercero, dice el versículo número 5, pero Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Interesante. ¿Qué está haciendo el diablo? Dando falsas promesas. Así siempre fue. Él intenta acurrucarnos en sus brazos. Él intenta decirnos que todo está bien, que las cosas hoy en día son relativas, que no es necesario buscar la verdad absoluta. ¿Qué está haciendo con Eva? Dándole la falsa promesa de creer que ella iba a ser como Dios. Y lo que le está diciendo es, mira, pasa que Dios no quiere que comas. Porque el día que vas a comer, serás como Él. No solamente son falsas promesas, es la duda del carácter de Dios. Es como si Dios le estuviera escondiendo algo a Eva. Y el diablo le dice, mira, es que pasa que Dios no quiere que sepas esto, porque te está escondiendo esto. ¿Qué está haciendo el diablo? Poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Pregunto, dime si hasta el día de hoy Satanás no tergiversa la palabra. Dime si hasta el día de hoy Satanás no hace que nosotros dudemos del carácter de nuestro Dios. Dime si hasta el día de hoy Satanás no coloca falsas promesas en la gente, haciéndolas creer que es verdad. O simplemente minimizando las consecuencias del pecado. Las estrategias que usó para Adán y para Eva son las consecuencias que él también usa hoy para ti y para mí. ¿Cómo evitar caer en eso? Lee la Biblia. Escudriñala. Pasa tiempo con Dios. Reflexiona profundamente. Ora constantemente. Mantente en oración. Orar no es solamente un acto de hacerlo con los ojos cerrados. Orar es conversar con Dios mientras vas caminando, mientras vas en el auto, mientras vas al trabajo. Donde quiera que estés, habla siempre con el Señor. Tercero, tienes que ser consciente de que las tácticas del diablo son reales y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás. Esa es la verdadera lucha. Y en cuarto lugar, nunca olvides que la victoria está únicamente en Cristo Jesús. Vamos al día martes de la lección y vamos a entender ahora el origen del conflicto en el cielo. En el día lunes hemos hablado cómo este conflicto llegó a la tierra, pero entendemos por Ezequiel 28 y por Isaías capítulo 14 que ese conflicto empezó en el cielo. Vamos a leer algunos textos para encontrar aquí las respuestas. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo número 14 al 17. Dice la Biblia lo siguiente: Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Si bien es cierto, esto era una visión o una profecía acerca del rey de Tiro, el fondo no era el rey de Tiro, era la caída de este querubín grande y protector, y nos referimos a Lucifer. Lucifer, como dice el texto bíblico, fue un ángel creado por Dios, un ángel que tenía un estatus privilegiado dentro de los seres creados, solamente que en su corazón empezó a nacer el orgullo. Ahora, intentar buscar la respuesta, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo en el cielo? Si en el cielo todo es perfecto. Mira, hay algo que nosotros tenemos que comprender y es la libertad, el libre albedrío. Yo he leído los comentarios de ustedes en esta semana y está bastante claro, Dios no creó el mal.
Dios no lo creó. El mal nació en el corazón de Satanás. Su corazón se enalteció. Pero ¿cómo pasó? Son detalles que probablemente humanamente ahora no lo vamos a entender. Lo que sí nos dice la Biblia es que el diablo se llenó de orgullo. Ahora, ¿por qué el diablo se llenó de orgullo? ¿Qué pasó con Satanás para que esto ocurriera? Bueno, vamos a Isaías, capítulo 14, y leamos los versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Aquí hay mayor apertura para entender qué pasó con Lucifer. Y el texto dice que Lucifer quería ser como Dios. Lo que Lucifer no entendía es que él no era un creador, él era un ser creado. Y la adoración se rendía solo al creador. Entonces empezó a maquinar Satanás o Lucifer, empezó a maquinar de que Dios no era justo, de que era un opresor, que él solo quería la adoración de todos los ángeles de manera obligada, fortuita, y comenzó a colocar la idea de que Dios no era un Dios justo y su ley no era una ley justa. Y esa idea, tristemente, fue aceptada por millones y millones de ángeles que estaban en el cielo. ¿Dios podría haber destruido en ese momento a Satanás o a Lucifer? Claro que pudo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no mandó un rayo, simplemente lo desapareció si él podía? Porque Dios es misericordioso con todas sus criaturas. Y porque él sabía que si destruía a Lucifer en ese momento, los ángeles iban a aceptar la idea que Lucifer ya les había colocado en la mente que Dios no era justo. Y que la adoración era una adoración por miedo, por obligación y no por amor. Tristemente, Satanás o Lucifer pudo en más de una ocasión arrepentirse, pero su corazón se llenó de orgullo, se llenó de envidia y tristemente pasó lo que tuvo que acontecer. Por eso Apocalipsis dice que hubo una gran batalla en el cielo. No entendemos la magnitud de esa batalla, no comprendemos cómo fue esa batalla. Lo cierto es que nació en el corazón de Lucifer y pronto ese gran conflicto se trasladó a la tierra. Vamos al día miércoles de la lección y el título es Si me adoras. El tema de la adoración, queridos hermanos, amigos, es mucho más que participar de un culto, ir a la iglesia. Hay que entender el tema de la adoración como un tema transversal del Génesis al Apocalipsis. Es decir, todo lo que ocurre en este gran conflicto tiene que ver con, finalmente, a quién yo voy a adorar. Si voy a adorar a Dios o al diablo. Así fue siempre. Cuando tú lees el Génesis, por ejemplo, Dios separa un día de los 7 que Él creó. ¿Para qué? Para ser adorado. Caín mató a Abel en un contexto de ¿qué? De adoración, porque estaban yendo a ofrecer, habían ofrecido una ofrenda a Dios. La prueba de fe de Abraham sobre Isaac era en el contexto de adoración. La pelea de Elías con los profetas de Baal era en un contexto de adoración. Si adoraban a Baal o si adoraban al Dios verdadero. Sadrach, Mesac, Abednego fueron al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a la imagen que Nabucodonosor había hecho. Daniel fue al foso de los leones. ¿Por qué? Porque no quería adorar al rey. Y esto continúa hasta el Apocalipsis, donde en Apocalipsis está la amonestación. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, Apocalipsis capítulo 13, ¿qué nos está diciendo entonces? Que la adoración es un tema importante. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis capítulo 14, y adorad.
a aquel que hizo el cielo y la tierra. Isaías capítulo 66, y de mes en mes y de sábado en sábado, hablando en el contexto de la tierra nueva, vendrán todos ¿a qué? A adorarme. Entonces, no podemos tratar el tema de la adoración como si fuera un tema superficial. Es un tema fundamental en la iglesia, fundamental en nuestra vida cristiana. Porque cuando hablamos del gran conflicto, estamos hablando finalmente a quien tú vas a decidir adorar. No con tus palabras, con tu vida, en la práctica. Y el gran conflicto se intensificó, ¿sabes cuándo? Cuando Jesús vino a esta tierra. Porque hasta la venida de Jesús, desde Adán, que el pecado ingresó, hasta la venida de Jesús, todo era a través de los profetas. No digo que después de Jesús ya no lo era, también lo era. Pero cuando Jesús vino, era Dios mismo en la tierra. Ya no eran más los profetas un intermediario del pueblo y Dios. Ahora Cristo mismo había venido para morar con el ser humano. Y Jesús se bautizó para dar inicio a su ministerio. El libro deseado de todas las gentes dice que en el bautismo de Jesús, Satanás estuvo presente. Porque sabía que el gran conflicto estaba por intensificarse. Porque Jesús había venido para morir por el ser humano. Y a todas cuentas Lucifer o Satanás quería no solamente evitar la muerte, o mejor, no solamente quería evitar que Cristo venza, sino que Cristo muera para siempre. En ese contexto aparece lo que ocurrió después del bautismo de Jesús. El monte de las tentaciones. 40 días Jesús ayunando y en el último momento Satanás se aparece para tentarlo. Y vamos a leer y poner nuestro enfoque en la tercera tentación. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo número 8 y 9. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Aunque parece algo jocoso o tomado como una broma lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús, pues no era así. Cuando el pecado entró al mundo, Adán dejó de ser el administrador del planeta y todo pasó a las manos de Satanás. Y este asunto de llevarlo a un monte y demostrarle todo lo que había, en realidad es porque Satanás creía y estaba convencido de que todo aquello le pertenecía, porque Adán había pecado. Y no está lejano a la realidad en el sentido de que Jesús mismo en Juan capítulo 14 versículo 30 lo reconoce a Satanás como el príncipe del mundo, el dueño de lo que había en el mundo, o el administrador, vamos a llamarlo así. Pero es interesante la propuesta que hace. Te doy todo si me adoras. ¿Te das cuenta? Desde que Satanás cayó del cielo, en su cabeza lo único que había era que Jesús lo adorara. Si no lo logró en el cielo, pues tenía que lograrlo en la tierra. O sea, Satanás no tenía otra idea que no era: yo quiero que un día el Hijo de Dios me adore. Y fue y lo buscó. 40 días después del ayuno, Jesús demacrado, cansado, agotado, extenuado física, emocionalmente. Y la propuesta es interesante, porque lo que le estaba diciendo es: mira, ya no mueras. Ya no mueras. Mejor te doy todo. Te devuelvo todo. ¿Para qué vas a morir por el ser humano? Pero Jesús sabía que sin sangre no hay redención de pecados, que la muerte era necesaria y que él no iba a perder la victoria y fracasar en el gran conflicto tan solo por querer adorar a Satanás. Jesús sabía que él podía recuperar el mundo de otra forma. Pero qué increíble es Jesús, queridos amigos, que ni en el momento más difícil de la vida, cuando justificablemente podía
decir, bueno, ya está, es verdad. No, él no cayó en la tentación del diablo. Ni siquiera en la primera tentación, que era sobre la comida, el apetito. Convierte estas piedras en pan. Por el apetito cayó Adán y Eva. Ahora, por ese mismo apetito, Jesús tenía que vencer esa tentación. Increíble cómo Jesús tenía claro que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y la historia termina diciendo que el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo servían. ¡Qué increíble! Esta historia, queridos amigos, es la mejor manera de entender cómo vencer al enemigo. ¿Cómo Jesús lo hizo? Con un escrito está, con la palabra de Dios. Defiéndete de las tentaciones del diablo siempre con un escrito está, y vas a ver que vencerás. Vamos al día jueves de la lección. Lleva por título La naturaleza del conflicto cósmico. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Dice la Biblia: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo importante para ver las estrategias que el diablo usó a lo largo de la historia para que Jesús y su pueblo no pudieran prevalecer sobre los planes que Él tenía para nosotros. Y es importante entender este capítulo, porque nos vamos a dar cuenta, lo que hemos venido diciendo a lo largo de este video. Primero es que Satanás es considerado el padre de la mentira. Por lo tanto, el idioma del diablo es el idioma de la mentira. Y todo aquel que permanece en la mentira, todo aquel que vive para mentir, todo aquel que alimenta a la iglesia de manera mentirosa, tergiversada, es hijo del diablo. Es así de simple. No hay mucha vuelta que darle a esto. Satanás tiene cizaña dentro de la iglesia. Que si él es padre de la mentira, pues aquellos que son cizaña son hijos de la mentira. Y tristemente hay gente dentro de la iglesia que lo que hace es tergiversar la palabra de Dios. Y es una gran lástima que exista eso. Satanás, una de sus estrategias desde muy temprano fue la mentira. Ahora, pero no es solamente la mentira. Tristemente el diablo también es el gran acusador. Y yo quiero decirte algo que necesito que guardes en tu corazón. Satanás siempre va a buscar decirte cosas para desanimarte, para desalentarte. Satanás siempre va a recurrir a tu pasado para hacerte sentir incapaz de ser un buen cristiano o una buena cristiana. Satanás lo que hace es sacar en cara nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras derrotas, para hacernos sentir inútiles. Mucha gente no se ha entregado a Cristo a través del bautismo porque el diablo le ha hecho sentir de que no van a poder con la vida cristiana. Satanás es así, es mentiroso y es acusador. Pero yo te digo algo en este día. Cuando Satanás te haga recordar tu pasado, tú hazle recordar su futuro. Porque tu pasado ya está acá atrás, está limpio. Cristo te perdonó por su sangre, pero el futuro de Satanás es la muerte eterna y de eso nadie lo va a liberar. Tú tienes que vivir tu vida cristiana manteniéndote firme en el Señor. Satanás va a atacarte, va a querer destruirte. Él es así, él te acusa por tus pecados, pero Cristo intercede por ti. Jamás olvides eso. No tengas miedo.
Solamente no le des más lugar a Satanás en tu mente. Dale más lugar a Dios. ¿Y cómo? Lo que hemos venido diciendo siempre. Lee tu Biblia, ora, comparte la palabra, escudriñala, participa de la iglesia. Son acciones que nos permiten darle más lugar a Dios y menos lugar a Satanás. Y en tercer lugar, Satanás no solo es mentiroso, no solamente es acusador, sino que también él es perseguidor. Y es justamente lo que nos menciona Apocalipsis capítulo número 12, que nos dice que entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer la guerra contra la descendencia de la mujer, contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son esta descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás quiso acabar con Cristo cuando Jesús nació a través de Herodes y el decreto de muerte de todos los niños menos de 2 años. Satanás quiso acabar con Cristo en el monte de las tentaciones, pero no pudo. Satanás quiso acabar con Cristo en la crucifixión y tampoco pudo. Y está desesperado. Y el diablo está desesperado porque sabe que cada día es un día menos para su muerte eterna. Y como está desesperado, el lago de fuego que ha sido preparado para él no quiere morir solo. Él quiere llevarte a ti, quiere llevarme a mí. Dios no lo preparó para ti, Dios no lo preparó para mí. Pero Satanás quiere llevarnos. Por eso hace guerra contra la descendencia de Dios. Pero yo te digo algo este día. Si tú estás con Cristo, es verdad, tú vas a ser atacado. Tú vas a ser atacada. Yo no te voy a decir que si estás con Cristo no va a pasar nada malo en tu vida, no va a haber sufrimiento, no va a haber aflicción. Yo no te voy a decir eso. Porque quien está con Cristo es atacado por el diablo. Pero también es victorioso por Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Queridos amigos, el estudio de esta semana no solamente ha intentado encontrar algunas respuestas acerca del gran conflicto, sino a entender que tú y yo somos parte de este gran conflicto. No somos espectadores, somos jugadores de este partido final. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Del lado de Cristo o del lado de Satanás? Dios preparó un camino de salvación para ti, para mí. Ve siempre por ese camino, no vayas por los caminos de engaño, de corrupción y cosas que el diablo te presenta para hacerte pensar que las cosas están bien. No, ve por el camino que Dios trazó y no tengas miedo, porque si tu vida está en las manos de Dios, estarás en las manos de aquel que puede vencer a Satanás. Y Cristo nunca perdió una sola batalla contra el diablo. No pienses que si tu vida va a estar en las manos de Cristo, perderás una sola. Acércate a Él en esta semana, aférrate de todo corazón, lee tu Biblia más, ora más al Señor, comparte más tu fe. Y vas a ver que al darle más tiempo y espacio a Dios en tu vida, menos tiempo y espacio tendrá Satanás hasta que un día se vaya, porque sabrá que contigo jamás va a poder. Que Dios te bendiga. Ánimo en el Señor en esta semana, persevera, sé paciente, continúa adelante en este gran conflicto. Y si te gustó este video, compártelo con alguien que también está necesitando más de Dios. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga.